Más de 20 horas separan hoy el centro de Colombia de su costa caribe. La Ruta del Sol prometía cortar ese viaje a la mitad, uniendo Bogotá con Santa Marta e impulsando regiones olvidadas, dejando así en un segundo lugar a la vía que actualmente solo le causa problemas a los viajeros y transportadores, por sus interminables trancones y curvas para llegar al próximo pueblo. Sin contar los innumerables accidentes que ocurren en este sector. Este proyecto, que abarca aproximadamente 1000 kilómetros, se divide en 3 tramos principales. El sector 1, que va desde Bogotá hasta Puerto Salgar. El sector 2, que cubre la ruta entre Puerto Salgar y San Roque. Y el sector 3, que conecta San Roque con la costa. ¿Se hizo realidad esta promesa de tiempo y progreso? ¿O la Ruta del Sol se quedó en un simple anhelo? Respuesta rápida, nunca se terminó. ¿Cómo? Sí, nunca se terminó. Pero, ¿qué pasó? Bueno, en 1997 el consorcio hispano-colombiano Comsa, Dragados, ganó con bombos y platillos la licitación para construir la troncal del Magdalena Medio, 600 kilómetros y 15 túneles, con una oferta de $70 millones, más baja que la competencia. Pero había un problema, nunca tuvieron cómo financiar los túneles, que eran la parte más costosa del proyecto. El Invías, dirigido entonces por el asesinado gobernador Guillermo Gaviria, les advirtió: ¿están seguros? Ellos insistieron, ganaron, y a los meses quisieron eliminar los túneles del diseño. Cuando el gobierno les dijo no, el proyecto se convirtió en un barco a la deriva. La crisis de 1999 les cortó el financiamiento. Nunca presentaron la póliza de garantías porque esta era un borrador. Y 20.000 millones de anticipos se esfumaron, supuestamente en gastos administrativos. Gastos administrativos que iban entre viajes y obras de arte. En el 2000, el gobierno de Andrés Pastrana los echó por incumplimiento, pero ahí empezó el verdadero drama. Florentino Pérez, dueño del Real Madrid y socio de Comsa, movió sus influencias hasta llegar a la corona española, lo que terminó involucrando a el rey Juan Carlos I, indirectamente, el presidente Álvaro Uribe, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y mediadores como Alfonso Gómez Méndez por Colombia y Miguel Sebastián por España. El objetivo fue lograr una conciliación para evitar mayor deterioro en las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y España. Resultado, aunque la cláusula penal superaba los $130 millones, Colombia terminó haciendo un acuerdo confidencial por una suma menor. Comsa nunca terminó la obra, y el país perdió una inversión gigante sin recibir infraestructura a cambio. Desde su inicio en 2009 y con un plazo de 7 años, la Ruta del Sol Tramo 1 se convirtió en un proyecto problemático. Una obra que se debía de haber entregado en 2016, a día de hoy, solo es una estructura abandonada, incompleta y que con el paso del tiempo se va deteriorando cada vez más rápido. Más raro. De los 157 kilómetros planeados, solo se entregaron 63. Pero, ¿qué pasó con esta mega obra de ingeniería? Hay varios factores que influyen dando lugar a su olvido. Y a lo largo de esta investigación vamos a tocar cada uno de ellos. Iniciando por los sobrecostos. En diciembre de 2009, el consorcio Vial Helios, que estaba conformado por Carlos Solarte, Con Concreto, CS Constructores e ICSESA, ganó con euforia la licitación del tramo 1 de la Ruta del Sol. Un contrato de 962.000 millones para construir 78 kilómetros de doble calzada entre Bogotá y Puerto Salgar. Prometían entregarla en 4 años. Pero la fiesta se acabó rápido. Del 2010 al 2012, el desastre ambiental. Primero, las obras chocaron con la reserva forestal del río San Francisco entre Villeta y Guaduas. No solo eso, también se suman problemas que no fueron contemplados en los estudios. Además, la ANLA negó permisos, obligando a rediseñar el trazado, lo que generó los primeros sobrecostos. La comunidad se ha visto muy afectada. Sin embargo,
no han tenido respuesta de ninguno de los entes de control correspondientes. No obstante haber permitido las entidades propias de la actividad, como la CAR, haber expedido la licencia sin ningún control. Yo lo digo con experiencia porque yo estuve en varias reuniones entre la CAR y Helios, y allí se les puso en conocimiento la falta de planeación en lo que tiene que ver con la tala de árboles, y se le puso en conocimiento a la CAR para que obligara a esa empresa Helios a hacer los correctivos del daño de la naturaleza, más el daño económico que se le estaba haciendo a cada una de las fincas. Carlos Eduardo Torres, ingeniero civil graduado de la Universidad Santo Tomás y con experiencia en obras como la del Alto de la Mona en Guaduas, Cundinamarca, nos explica cómo se realizan los estudios y lo ideal para que una obra tenga éxito. En general, cualquier obra de ingeniería que tú vayas a construir requiere de unos diseños, ¿sí? Los diseños son una etapa primordial dentro de cualquier obra donde se hace un estudio, estudios hidrológicos, estudios hidráulicos, estudios estructurales, estudios geológicos, y dentro de esos estudios hay uno en particular que se llama el estudio de suelos y el estudio geotécnico. Entonces, por ejemplo, en los proyectos carreteros, como el que estamos discutiendo hoy, en ese tipo de estudios hay que hacer estudios de suelos que consisten en hacer una serie de perforaciones en el terreno para extraer muestras, llevarlas a un laboratorio y estudiar el material. Adicionalmente se hacen los estudios geológicos para establecer las características generales de los materiales que están involucrados ahí. Pero, ¿cuáles son esos pasos para ver la viabilidad de una obra? Nosotros como ingenieros estamos obligados a diseñar, a hacer estudios para poder construir las obras. Esos estudios normalmente se surten en diferentes fases. La primera fase es una fase de prefactibilidad, que es simplemente establecer establecer la viabilidad de que una obra se haga entre el punto A y el punto B. ¿Qué factores pueden llevar una obra al fracaso? Cuando tú haces esa primera fase y digamos que concluyes que esa obra es viable, haces una siguiente fase, que es la fase de prefactibilidad, ¿sí? En esa siguiente fase ya se hace un poco más de detalle en los estudios y se establecen costos, ¿sí? Ahí es cuando yo digo, uy, esta obra me vale aproximadamente tantos billones de pesos. Después de que haces esa segunda fase, entras con la tercera fase, que son los estudios de detalle o los estudios definitivos. Ahí sí ya tú tienes que, pues digamos que en el caso de la geotecnia, perforar cada cierta distancia, distancias muy cortas, 500 metros, en algunos casos 1 kilómetro, y estudiar muy bien las características de los materiales. ¿Qué consecuencias tiene la disminución en el tiempo de plazo en una obra de este tamaño? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay otros factores diferentes a los factores relacionados con la profesión de la ingeniería civil, pues digamos que sin hacer mucha referencia a eso, la corrupción, bueno, todas estas cosas que nosotros conocemos, que hacen que los recursos que están destinados para ese tipo de cosas, para hacer perforaciones, para hacer los estudios de una forma bien detallada, se desvíen en otras finalidades. ¿Qué riesgos conlleva reducir los plazos en megaproyectos de infraestructura? Realmente la generación de sobrecostos es bastante común. Eso se debe, tú lo mencionabas ahorita, digamos que el hecho de acortar el tiempo para hacer un diseño pues también baja la calidad, aumenta la incertidumbre, y el hecho de que tú tengas una incertidumbre muy grande cuando vas a materializar los diseños pues es cuando empiezan a encontrarse estas actividades que no estaban establecidas directamente en el diseño. Eso es un sobrecosto. Si tú, por ejemplo, para construir un túnel estableciste que el sostenimiento es de X o Y estructura, de X o Y forma, pero bueno, y lo estableciste a partir de unos diseños que pues tuvieron un poco tiempo, tuvieron pocos recursos para llevarse a cabo, y cuando tú vas a materializar ese túnel te das cuenta de que la situación es completamente diferente, de que las condiciones geológicas y técnicas son diferentes, pues ahí es cuando entran los sobrecostos, ¿sí? Entonces tienes que poner más anclajes, tienes que poner más drenajes, tienes que poner más sostenimiento. En el 2014 solo hubo un avance a medias, solo 60 kilómetros terminados que iban desde Guaduas hasta Puerto Salgar, 700.000 millones ya gastados en 72 puentes, 2 túneles, y el tramo crítico, Villeta-Guaduas, seguía en el limbo. 2019, el abandono total. Obras paralizadas. El túnel 8 se deterioraba sin mantenimiento y con el pasar de los días el mismo solo era vandalizado por personas que veían el desmantelamiento de la red eléctrica como una fuente de ingreso. Para 2022 y 2024 el Estado paga la fiesta. En 2022 el contrato se terminó por incumplimiento. En marzo de 2024 un laudo arbitral obligó a la ANI a pagar 135.000 millones al consorcio. Y la ironía final: Colombia pagó millones por una obra inconclusa
mientras el tramo crítico sigue siendo un dolor de cabeza para el Invías. ¿Qué salió mal? Subestimaron los riesgos ambientales, diseños inflexibles que no anticiparon problemas geológicos y un contrato que premió al consorcio, aunque no entregaran la obra completa. Entonces, ¿qué cuenta nos deja este chistecito? Pues vamos a ver. Presupuesto inicial aproximado, 962.000 millones. Costo total aproximado hasta 2024, 1.635 billones, que incluyen 700.000 millones invertidos hasta el 2014 y 135.000 millones por un laudo arbitral de 2024 y otros pagos acumulados y modificaciones de obra. Lo que nos deja un saldo de 673.000 millones de pesos colombianos. Increíble, ¿verdad? Y eso que no se tuvieron en cuenta posibles costos ocultos, mantenimientos, abandono o recursos invertidos por otras entidades como Invías o la CAR. Y esto es solo la cúspide del problema. Porque a todo esto debemos sumarle los problemas sociales que causó este proyecto, tal y como nos cuenta Fabio Abreu, habitante de la zona. No planificaron bien las cosas. Esta región por lo menos la afectaron terriblemente en lo que tiene que ver con el acueducto, el agua, fincas que quedaron totalmente sin agua. Estamos valiéndonos de un proyecto de acueducto que montó la empresa Helios, pero la verdad que tenemos muchas falencias, porque más que todo el consumo principal es el domiciliario, pero para las actividades agrícolas de cada una de estas fincas pues estamos con esa problemática de la falta del agua. Aquí se suspendieron muchas actividades, entre ellas cultivo de pescado, cultivo de cerdo, en fin, las actividades que se pueden generar en el campo. Y de eso hay pruebas, la misma Helios se le puso en conocimiento, a la misma CAR se le puso en conocimiento el daño que le estaban causando a los campesinos con la apertura de esta autopista. Digo yo, retomando la falta de planeación y esas cosas, porque yo fui testigo de la improvisación que hizo en ese entonces vicepresidente Lleras, que vino y como cualquier ignorante se paró y señaló que el trazo de la carretera era así. Detrás de él habían asesores internacionales y le estaban diciendo que estaba loco, pero a él no le importó porque como siempre, ¿no? Ahí cada nada nos toca ir a auxiliar conductores por carros automóviles que ya no pueden pasar. Si no hay carro con doble, campero, tipo campero, no hay posibilidades de pasar, y menos ahorita con el invierno que hay. Se le ha golpeado puertas al alcalde, a quienes corresponden, y no le han prestado atención. Es decir, la verdad que contrasta esto con la iniciativa del gobierno de apoyar el campo. Nos tienen totalmente olvidados. Acabada, el único camino que conecta las veredas imposible de transitar. ¿Pero no se suponía que la Ruta del Sol iba a beneficiar a la comunidad? Claramente no. Actualmente de este proyecto solo quedan despojos. El camino para acceder a él consta de atravesar trochas y fracciones de vía. No existe una continuidad, pues unas partes de la vía dan directamente a la montaña. Un acueducto improvisado que no tuvo en cuenta las verdaderas necesidades de la población y que encima está en riesgo de ser afectado por un derrumbe, pese a que la CAR y su presencia en la zona no proporcionó ninguna solución para remediar este problema. Y el ente encargado que quedó responsable, la ANI, tampoco atiende al llamado de la comunidad. El panorama no pinta nada bien, y el único uso que se le da a este elefante blanco es el de lugar de reunión para jóvenes que practican piques ilegales. ¿Será que este va a ser el final de un megaproyecto que le costó a los colombianos billones de pesos? No se sabe. Lo preocupante es que el trazado sigue atravesando una zona protegida, la reserva forestal del río San Francisco entre Villeta y Guaduas. ¿Se le otorgarán la licencia especie a eso? Todo parece indicar que sí. Ya se están tramitando los recursos para 2025, que son otros 7 billones de pesos, según informó Valora Analytic. Ni la CAR, ni la Contraloría, ni la ANI han hecho algo real para remediar este daño. Hoy más que nunca la comunidad debe alzar la voz. La ciudadanía no puede seguir siendo espectadora del abandono. Vigilar, exigir, participar, ese es el camino para que estos errores no se repitan. Porque cuando el Estado falla, la comunidad debe estar presente.